Bueno, buenos días a todos y a todas las que nos están acompañando, digamos, en este pequeño espacio que es una iniciativa compartida, digamos, de algunas dependencias del TEC, ¿verdad? Específicamente, bueno, yo soy Camila Delgado, trabajo en el programa de equiparación de oportunidades. También nos acompaña la compañera Catherine Palma, que es la encargada del programa de servicios para estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, digamos, en el campus central. Está el compañero José Fabián Aguilar, del Centro de Desarrollo Académico, y también nos acompañan los compañeros Julia Espinosa y Luis Esteban, que Luis Esteban, no me sé el apellido, Vega, parece ser, sí. Luis Esteban Vega, que ellos nos acompañan del TEC Digital. Y la idea con esta iniciativa es generar algunos espacios pues para compartir, digamos, lo que todos estamos aprendiendo, digamos, con esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje y más específicamente, cómo podemos mejorar, digamos, si lo puedo decir de esa manera, el acompañamiento que tenemos que dar a nuestros estudiantes, específicamente aquellos que tienen una condición de necesidades educativas específicas o de discapacidad, que para ambos, digamos, ambas poblaciones pues van a requerir de apoyos educativos que, bueno, hasta hace muy poquitos meses se hacía bajo una modalidad presencial y pues ahora todos estamos aprendiendo en esta nueva modalidad, ¿verdad? Y la idea es, pues, tener un pequeño espacio para compartir información, también para escucharlos a ustedes, conocer cuáles son sus dudas, sus inquietudes. No tenemos las respuestas a todo, yo creo, ¿verdad? Ni los docentes, ni los programas de servicios, ¿verdad? Ni, digamos, las personas que estamos, pues, en esta construcción conjunta. Entonces, bueno, les voy a pedir que mantengamos pues los micrófonos en silencio. Si tienen alguna pregunta, yo creo que pueden irla haciendo por el chat, digamos, del grupo, y ahí mientras alguno de los compañeros que va a ir exponiendo está compartiendo la pantalla, pues la otra persona puede ir revisando las preguntas. La idea es, pues, que nosotros compartamos primero como la información y dejemos al final, pues, las dudas y preguntas, digamos, que puedan tener. Muchas gracias por estar acá en el espacio. Y entonces va a iniciar el compañero Fabián Aguilar del CEDA. Okay. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días, más bien, todavía. A todas y todos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy parte del Centro de Desarrollo Académico y estoy con gusto participando en esta iniciativa. Bueno, aquí vamos a definir con cada una de las intervenciones de nosotros cómo es lo mínimo que tiene que hacer un profesor frente a esta situación para atender las necesidades educativas de los estudiantes que tienen una discapacidad o una necesidad educativa. Y bueno, ¿cuál es el proceso y por qué tenemos que hacerlo en esta modalidad de enseñanza remota de emergencia, que es como se le conoce? Desde la normativa hasta, bueno, cómo se debe tramitar algunas cosas a nivel institucional, y eso lo van a hablar las compañeras del DOP y de la comisión. Rápidamente, porque esto ya lo hemos tocado, junto con el TEC Digital realizamos 2 webinars donde pueden revisar un poquito de información sobre documentos accesibles, pero no voy a retomar. Recordemos que el tema de la discapacidad, como actualmente se entiende, surge a partir, o sea, una persona tiene una discapacidad cuando interactúa, ¿verdad? En el contexto y tiene una deficiencia funcional. Y es esa interacción donde el contexto no se ajusta a las necesidades de esa persona donde se produce esa discapacidad, lo que produce que hay una restricción en su participación en situaciones esenciales, como en este caso es la educación para la formación profesional y la obtención de un trabajo a futuro, ¿verdad? Y después, ¿qué entendemos por una necesidad educativa?
¿verdad? Una necesidad educativa surge cuando una persona, un estudiante, tiene mayores dificultades para acceder al currículum. Y eso puede ser a partir, producto de muchas barreras, y nosotros como docentes podemos ser parte de esas barreras. Los materiales que producimos, las instrucciones que damos, el diseño de las actividades que proponemos, puede ser a partir de eso. ¿Por qué? Porque todo eso revelaría un inadecuado planeamiento educativo. ¿Y por qué un inadecuado planeamiento educativo? Porque sí o sí actualmente todos tenemos la obligación, cuando somos funcionarios de un servicio público como es la educación, tenemos que considerar de forma muy amplia hacer nuestro currículum accesible, nuestro planeamiento accesible, para no representar una barrera para nuestros estudiantes, sea cual sea el que tengamos. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué es una obligación? Bueno, aparte que somos funcionarios públicos de un servicio público, ya todos saben, conocen la ley 7600, que habla del acceso a la educación, donde queda muy claro que la educación superior forma parte de esto y en cualquier modalidad. Pues aunque esto es una situación de emergencia, una situación que no teníamos prevista, está incluido. O sea, la educación mediada por tecnología, que es lo que ha optado el TEC en este momento, está incluida dentro de los elementos a los que hay que asegurar el acceso a nuestros estudiantes, aunque viniéramos de una modalidad presencial. Eso no es una excepción, eso no estaba incluido, no está escrito, no. La ley lo dice muy claro, todas las modalidades de educación. Habla muy claramente de que debemos procurar la participación de todos nuestros estudiantes. Y, ay, mi amor, por favor, a silencio, ¿sí? Ay, todo bien. Ahora andas en bici. Sí. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Ah, sí, cierto. Sí, pues ya que me dejaran entrar, pues no me dejaron, así que te toca hacer ejercicio. Este es el... Gracias. Después también, dentro de todo lo que nosotros vamos a planear y en este cambio que estamos, que sí es cierto, muy abrupto, pero bueno, también esas adaptaciones tienen que estar incluyendo las adaptaciones para las personas que necesitan algún tipo de adecuación a partir de su discapacidad o su necesidad educativa. Y tenemos a nuestra mano los recursos, los servicios de apoyo que las universidades brindan, en este caso el DOC, en la Comisión de Equiparación de Oportunidades. Y bueno, claramente define restringir el acceso a la participación, no a las adaptaciones, no a los servicios de apoyo, se convierte en un acto discriminatorio en las universidades. Entonces, digamos, estamos cometiendo una falta a esta ley. Además, a nivel institucional, el TEC no se ha tomado medidas, hay políticas generales, hay políticas específicas para las personas con condición de discapacidad, y hay una resolución que establece que todas las oficinas paulatinamente tienen que ir generando documentos accesibles, y vean que ya es una resolución de 2015, entonces ese trabajo ya tenía que estar adelantado, y que inclusive hay una guía generada por el CONAPRIS en ese sentido. Y muy recientemente la resolución que dio apertura al curso lectivo de este semestre también hace mención que los estudiantes que tenían ya una adecuación o de acuerdo a su necesidad educativa, se les mantiene la condición, ¿verdad? Y que además está en manos del DOC y la Comisión de Equiparación de Oportunidades, ¿verdad? Estar atentos a este aspecto. Además, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro diario quehacer? Bueno, también desde lo que es el régimen de enseñanza-aprendizaje, cuando habla de los profesores, queda muy claro que a la hora de planificar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos acatar las normas establecidas por el instituto, y en eso está, aunque como no tenemos un reglamento específico para la ley 7600, la ley 7600 se vuelve nuestro reglamento por una cuestión de ser una normativa nacional, y nosotros una institución pública, y además ya mencioné las resoluciones y mencioné las políticas actuales, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahora surge la pregunta, bueno, ¿cómo nosotros, como docentes, vamos a incorporar estos aspectos? O sea, del acceso, la no discriminación, los recursos, ¿verdad? Pues bueno, brevemente, el acceso, bueno, el acceso tenemos que asegurarlo como docentes
desde que los recursos que vamos a utilizar sean accesibles, ya sea un video, ya sea... ya sea un video, ya sea un documento escrito, ya sea un PowerPoint, ya sea un Word, ya sea un Excel, ¿verdad? Que para eso contamos con el TEC Digital va a ofrecer unos talleres al respecto, inclusive si fuera muy urgente la necesidad, pues pueden contactarlos. Las consignas tienen que ser claras, precisas. Recuerden que hemos hablado desde el CEP que las consignas dan pie para que todo sea claro, para que lo obvio sea explícito. Inclusive hemos dicho que sea puntuales, simples y sencillas, 1, 2, 3, aunque parezca niña pochita, pero es que entre más claro y simple es más fácil la ruta al estudiante, y hay estudiantes que tienen dificultades a nivel de lectura, entonces también de comprensión de instrucciones. También que nuestro portal, ¿verdad? Y también el TEC Digital y el SEA dieron una pequeña pincelada de lo que es, cómo debe ser un portal de curso, ¿verdad? Y en eso ambos oficinas estamos disponibles para atender sus dudas. Para evitar la sobrecarga de información, para que sea oportuna, para que el estudiante no se pierda, para que es un tema de carga cognitiva, es decir, imagínense, la computadora funciona con una memoria limitada, nuestro cerebro también. Entonces, si ya de por sí la tarea que les vamos a poner demanda una parte de nuestra carga cognitiva, interpretar nuestras instrucciones de una carga cognitiva, y si hacemos un portal hiper complejo de comprender, más todavía agregamos carga, y esa carga es innecesaria. Y si le agregamos la carga emocional, que es estar en un ambiente inusual, no saber a qué nos enfrentamos, no saber cómo el profesor nos va a tratar, no saber cómo se va a evaluar, que la computadora no funciona, que el video no corre bien, que el material no se descarga a tiempo. Entonces hay mucha carga emocional al respecto. Entonces, asegurar accesibilidad en materiales, consignas claras y portal de curso claro y accesible nos ayuda a asegurar un buen acceso al estudiante. La participación, pues bueno, a la hora que hablamos, independientemente de comunicación sincrónica y asincrónica, debemos asegurar interacciones inclusivas, ¿verdad? Pensar que cuáles de nuestros estudiantes van a poder participar, si lo queremos hacer un foro, si queremos una videoconferencia, si queremos hacer un chat en vivo a través de Zoom, ¿verdad? Todo eso tiene que ver. Una de las formas también de asegurar es que si tenemos un estudiante que tiene alguna discapacidad visual y tiene que además comprender primero la consigna y el recurso, por medio del cual se lo facilitamos, un PDF en Word, ¿verdad? Facilitárselo de previo para que estas personas puedan tener las instrucciones más claras antes de empezar inclusive las sesiones. En cuanto a las adaptaciones, pues ya hablé de los recursos, del equipo, cualquier cosa que le facilitemos, cualquier cosa que consigamos en línea, tenemos que pasar por el filtro para asegurarnos que es accesible. Los servicios de apoyo, gestionar el apoyo del DOP. Aquí las chicas están atentas a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades de los profesores. Es un proceso que se hace del primer inicio del semestre y que apenas retomamos esta situación de emergencia, también han estado ahí. Y de nuevo, o sea, cualquier falla o cualquier acto que nos implique limitar el acceso a nuestros estudiantes es un acto discriminatorio. Y tenemos que visualizarlo así. Hubo un momento para que la ley 7600 tuvo una etapa de operacionalización, de entrada en vigencia, que hubo cierta tolerancia, que eso hace rato terminó. Por lo tanto, que simplemente son muchas cosas que tenemos presentes y ahora aplicar una nueva situación. Pero si no lo hemos hecho hasta ahora, pues ya no hay ningún nivel de tolerancia porque es tiempo de tregua o de transitorio pasó. Entonces, es algo que sí o sí tenemos que hacer. Le doy paso a mis compañeras para que continúen con la exposición. Gracias, Fabián. Bueno, en mi caso particular, yo les voy a hablar, digamos, de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el tema de la accesibilidad, ¿verdad? ¿Qué significa que yo como docente en el espacio de la clase o fuera de él pueda propiciar la accesibilidad? ¿Qué significa eso? Bueno, la accesibilidad está relacionada con que cualquier servicio, cualquier objeto, ¿verdad? Cualquier equipo, digamos, que tenga el TEC, si lo puedo decir de una manera,
en la medida de lo posible tiene que poder ser usado por todas las personas. Es decir, que quiero decir, si voy a ponerlo cuando estábamos en la modalidad presencial, que si tengo un estudiante en silla de ruedas, bueno, el TEC debe procurar que su entorno, digamos, tenga un ascensor o tenga una rampa o tenga unas gradas para quien lo necesite, para que las personas, digamos, puedan acceder a su proceso educativo. Bajo esto por poner un ejemplo, bajo la modalidad en la que estamos ahorita, bueno, también hay unos elementos que hay que considerar en torno a la accesibilidad, que esa accesibilidad va a implicar que todos nos vamos a beneficiar, inclusive la persona que tiene discapacidad o que tiene alguna necesidad educativa. Entonces, la idea es que si, como está planteando Fabián, vamos a hacer este diseño instruccional, pues incorporemos estas pautas para que de una vez, quiero decir, estemos siendo inclusivos con nuestros estudiantes. Para nosotros algo muy importante, y por eso quise empezar con la relación con los estudiantes, porque, bueno, ya tenemos como reportes o opiniones de los estudiantes en relación con lo que les está pasando cuando llegan a plantearle a su profesor, ¿verdad? Que ellos tienen apoyos educativos, que necesitan que vuelvan a discutir, que cómo se van a aplicar, etcétera. Algo muy importante y considerando que en nuestras clases, digamos, el registro que tenemos, hay 30 estudiantes que tienen alguna condición, digamos, mental psicosocial, es decir, que son estudiantes que tienen condiciones que han sido diagnosticadas por un especialista en medicina, en psiquiatría, en psicología, etcétera. Entonces, en la relación con los estudiantes, bajo esta modalidad, la distancia puede generar para ellos mucha timidez, ¿verdad? O tenemos estudiantes que dicen, ahora bajo esta modalidad yo no sé si existo para el profesor, si el profesor sabrá que yo estoy aquí, ¿verdad? Que eso lo pueden pensar todos los estudiantes, ¿verdad? Esto es algo nuevo para todos, ¿verdad? Inclusive hay docentes que dicen, como me siento muy raro porque no, los chiquillos no me ven frente a la cámara, no sé, mientras yo estoy exponiendo, dando la exposición y no sé cómo están percibiendo la clase, etcétera. Bueno, pero en el caso de los chicos que tienen estas condiciones, pues la distancia puede generar este efecto, ¿verdad? Y nosotros hemos trabajado en otros webinars con ellos para hablarles de su papel, digamos, activo, de llegar con ustedes, de hablar con ustedes, de que pueda existir un espacio fuera de la clase donde ellos puedan llegar a plantear, digamos, mire, estas son mis dudas específicas, estos son mis apoyos, vengo como a actualizar un poco, digamos, cómo está la situación, etcétera. Entonces, va a ser muy importante considerar esto, ¿verdad? Como decía Fabián, cómo voy a planear la clase, cómo voy a tratar de hacerla inclusiva, participativa con ellos. Entonces, este elemento lo consideramos como muy importante. Hablar de forma sencilla y natural, ¿verdad? Lo más concreto que podamos, siempre, quiero decir, va a ser como un buen elemento, ¿verdad? Esto lo digo porque tenemos chiquillos, ¿verdad? Que nos han contado que hay algunos docentes que se han puesto como muy nerviosos frente a la cámara y que entonces, en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para llegar a una idea dan como muchas vueltas, dicen muchas cosas, ¿verdad? Igual, porque entiendo que es una curva de aprendizaje pues para todos, pero la idea es que si vamos a planear nuestra clase, que si vamos a revisar nuestras notas, podamos decir, bueno, esto se explica así, de esta manera, A, B, C, y no hay mucho más que decir con respecto al tema. Creo que eso siempre es una buena recomendación. Explicar una cosa a la vez, lo más claro posible. Esto porque los estudiantes que necesitan apoyos educativos probablemente, digamos, van a sentir, ¿verdad?, que el profesor dio todas las instrucciones al mismo tiempo o no se tomó al principio de la clase como, bueno, vamos a recapitular qué fue lo que vimos en la lección anterior, quedamos a este punto. Miren, para esta lección, vamos a hacer tantos y tantos ejercicios, o va a haber una parte sincrónica y otra parte asincrónica. Siempre va a ser como muy importante como oír todas esas instrucciones, que es importante que las demos, y todo lo que les vamos a pedir, irlo haciendo como de manera segmentada, de manera que quiero decir, porque ellos tienen que prestar atención a la cámara, tienen que prestar atención a lo que ustedes están diciendo, tienen que digamos, tomar notas, y bajo esta modalidad, pues estamos en esa curva de aprendizaje. A veces
puede implicar para el docente repetir una idea varias veces, ¿verdad? Tanto para el estudiante que tiene apoyos como para el que no, pero sí nuestros estudiantes nos dicen, vean, a veces el profesor me dijo esto y esto, pero realmente no lo entendí como bastante bien. Y ahí puede ser importante también que ustedes como docente, frente a estos estudiantes, digan, bueno, te expliqué eso, repetime a ver si nos quedó claro a los dos cuál es el paso que vamos a seguir de repente para estos apoyos o para la próxima reunión, ¿verdad? Bajo esta modalidad, a veces hay que brindar tiempo para que la persona pueda reaccionar para poder expresar sus ideas, porque de repente sentirse que está siendo observado frente a una cámara, a algunas personas les puede dar mucha comodidad, pero a otros chicos puede ser que no. Entonces, mira qué estás pensando o qué estás procesando de esto que estamos conversando. Y a veces el silencio puede resultar incómodo, pero a veces también es útil para que ellos puedan organizar sus ideas y expresarse. Quiero decir, nosotros que ya hemos tenido como espacios con ellos, a veces dejamos el micrófono abierto y pasan algunos minutos mientras ellos están como procesando lo que quieren decir para después expresarlo. Entonces, esto podría ser una buena recomendación. En relación con el ambiente físico, ¿verdad? Que también sobre eso ya tenemos alguna realimentación, ¿verdad? Es importante como realizar, por ejemplo, pruebas antes de grabar o transmitir una clase. Por ejemplo, un día de estos que estaba en una reunión con una docente, llegó y me dice, es que vieras qué raro, o sea, mis estudiantes me preguntan todas las clases que si yo estoy enferma, que me veo como pálida, que yo me veo como muy rara. Y entonces yo llegué y le dije, sí, efectivamente así se ve. Y entonces me dice, tómame una foto. Y yo le tomé una foto a la pantalla, se la mandé. Y el tema es que estaba dando las clases frente a una ventana que tenía luz natural y entonces toda la cara quedaba tan iluminada que de verdad tenía como una apariencia fantasmagórica. Y entonces yo le dije, mira, yo lo que te recomiendo, por ejemplo, es que utilices la luz, pero de una manera como más indirecta, de manera que el estudiante de repente te pueda ver como las facciones, porque no sabemos si tenemos un chico con baja audición, ¿verdad? Que tal vez está haciendo el intento por hacer lectura de labios y necesita mantener el contacto con el docente. Entonces, esto nos va a servir para todos los estudiantes. Entonces, de repente realizar alguna prueba o de verdad pedirle a alguien, tomame una foto frente a la cámara a ver cómo estoy. Utilizar iluminación indirecta, ya les digo les estoy explicando por qué, porque podemos tener personas con baja visión, ¿verdad? O con baja audición, que necesitan de verdad como tenerlos enfocados, por lo menos quiero decir, los contornos de la cara, o que podrían estar haciendo un intento de hacer lectura de labios. Y quiero decir, para eso va a ser también muy importante que yo esté siempre como mirando a la cámara. De repente, si yo me voy a apoyar, por ejemplo, aquí yo a la izquierda tengo unos carteles a la distancia, que si yo, no sé, voy a utilizar ese recurso para dar la clase y voy a explicar algo, que yo lo comunique y yo diga, vean, me voy a voltear un momento, voy a escribir algo en el papelógrafo y ya regreso. Pero que yo no me vuelva, ¿verdad? Y pierda el contacto visual con el estudiante y que de repente yo me vuelva y diga, en este ejercicio que estamos haciendo ahorita y el estudiante con baja visión o con baja audición me puede perder en ese momento. Entonces es muy importante, si tienen uso micrófono, pues sería como lo ideal, y si no, pues lógicamente pues buscar estar en un espacio donde no tengamos ruidos de ambiente y que mantengamos el contacto frente a la cámara. Para esto también es muy importante, pensando en las personas que tienen baja visión, que no utilicemos paredes de colores o que no nos pongamos de fondo la puerta de un closet o la puerta de una habitación, digamos, para evitar distractores. Y que igualmente, por ejemplo, que yo, ¿verdad? Pueda hacer como esas pruebas, digamos, antes, ¿verdad? De grabar, digamos, la clase. En la parte de la comunicación, pensando en estudiantes con baja audición, ¿verdad? Va a ser importante hablar un poco más pausado, como les decía, no perder el contacto con la cámara. Si yo me voy a apoyar en una pizarra o voy a utilizar, digamos, pues algún material específico, describirlo, ¿verdad? Porque si la clase se va a grabar, por ejemplo, digamos, ya eso podría quedar, digamos, la descripción que yo haga verbalmente puede quedar grabada y después, por ejemplo, una persona
con baja audición podría escucharlo, digamos, más alto, digamos, si va a repasar la clase después. Y lógicamente, si es una persona con baja visión, ¿verdad? Entonces también, quiero decir, la descripción le da como un apoyo. No cubrir la boca, ¿verdad? O sea, como que yo me ponga el lápiz aquí para, bueno, ahora los escucho, ¿verdad? O esté mascando chicle en la clase, o les diga, bueno, ahora les voy a explicar lo siguiente. O sea, mantener la cara limpia es muy importante. Y con ellos, como les decía, por la parte de la timidez de que se pueden sentir minimizados, etcétera, es muy importante habilitar espacios individuales para comunicarse con ellos. En la adaptación de materiales, y esto es algo en lo que el TEC Digital pues ha tenido como un papel protagónico, ¿verdad? Porque ellos nos han brindado capacitación en la temática, y aquí yo nada más voy a repasar como cosas muy rápidas. Digamos, el recurso técnico está en ellos, ¿verdad? Y ellos han sido como nuestra fuente de consulta, digamos, para digamos, tipo de adaptaciones. Es bueno procurar orden en la presentación de los contenidos cuando se escribe a mano. Esto lo estamos diciendo porque hay profesores que están utilizando pizarra. Y entonces nos cuentan los estudiantes que hay que ver la pizarra a través de la cámara, y entonces que el profesor empieza escribiendo en una esquina, después pasa a la otra, después se devuelve a la otra, o escriben tienen una caligrafía, digamos, que no se permite entender, digamos, lo que se está viendo en la cámara. Entonces la idea es que uno diga, bueno, no sé, voy a escribir de izquierda a derecha, o voy a escribir en columnas, y que lo vaya diciendo al estudiante, como para que el estudiante también pueda organizar la información. Si utilizamos diapositivas de texto, entonces no recargarlas, ¿verdad? Siempre utilizar contrastes de letras y fondo de pantalla para personas con baja visión, ¿verdad? Que ahí lo más básico sería usar fondo blanco con letras negras, ¿verdad? O fondo negro con letras blancas. No utilizar tipografías con serifas, ¿verdad? O sea, son letras que tienen colochitos y demás. Es mejor utilizar Arial, ¿verdad? O letra Tahoma. Brindar información relevante en audio, ya les explicaba por qué, porque eso puede quedar grabado en la clase y la persona con baja visión, ¿verdad? O con baja audición lo puede escuchar después, y utilizar subtítulos en los videos cuando utilicemos. Bueno, igual ahí después vemos preguntas si alguien tiene, y entonces Catherine Palma continuaría. Muy bien, bueno, muchas gracias. Tal vez un poquitito en lo que nos vamos a centrar ahora en esta última parte que nos queda es, digamos, específicamente en la parte de los apoyos educativos, o lo que antes llamaban adecuaciones curriculares. La terminología cambia como mucho en esto, y ahora ya no se habla de adecuaciones, sino de apoyos educativos. ¿Cómo entendemos los apoyos educativos? Básicamente los vamos a entender, ¿verdad? Como todos aquellos recursos materiales que ya Camila les dio como algunas indicaciones de la parte de materiales accesibles, todo lo que se hace a nivel de metodología, lo que se hace a nivel de evaluación, y también recursos a nivel personal que se tienen a disposición en el ámbito académico para poder fomentar el acceso a la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto funciona desde que el estudiante ingresa, es decir, desde que el estudiante se convierte en estudiante del TEC, e incluso antes, desde el examen de admisión, que también se hacen ajustes, ¿verdad?, para el examen de admisión, hasta el proceso de la graduación. Incluso nosotros hemos tenido, digamos, estudiantes que en su graduación ha habido que hacerles, digamos, este tipo, digamos, de ajustes, como por ejemplo, transcribir el título de un estudiante a braille, ¿verdad? Para que el estudiante pudiera leer su título, ¿verdad? Estos apoyos educativos siempre responden al perfil del estudiante, al perfil de aprendizaje, a las condiciones específicas del estudiante y a las necesidades, entonces, que se deriven de esas condiciones y las posibilidades que tiene, digamos, la institución. Desde esta definición, entonces, vamos un poco como para efectos, digamos, de comprender mejor los apoyos educativos, vamos a entender que hay, digamos, tres grupos. Podemos ubicar tres grupos de apoyos educativos. Un grupo tiene que ver con lo que se hace a nivel metodológico y evaluativo.
¿qué se hace? ¿Qué se incluye aquí? O sea, se incluye todo aquello que no modifica la programación de los objetivos, pero que se ajusta, pero que el ajuste se da a nivel de las estrategias didácticas, es decir, de qué y cómo se está enseñando, de cómo se está enseñando durante la clase. Por ejemplo, esto que ya Camila indicaba, o sea, no ponerse el lápiz en la boca, en la medida de lo posible, o sea, mantener, digamos, como toda la articulación posible, ¿verdad? Si estamos dando una clase, por si hay un estudiante con baja audición y que vaya a hacer una lectura labial, ¿verdad? Son apoyos educativos a nivel metodológico y posiblemente en algunos casos, algunos de ustedes les puede haber tocado que les llegue una boleta que diga necesitamos, ¿verdad? Como que se mantenga lo más posible frente a la clase para que el estudiante pueda hacer la lectura labial. Pues en este contexto, ¿verdad? O en esta modalidad en la que estamos de aprendizaje, es fundamental, digamos, también mantener, por ejemplo, la cámara encendida, ¿verdad? Para que el estudiante pueda hacer esta lectura labial, ¿verdad? Y también hay apoyos en la parte evaluativa. Los apoyos en la parte evaluativa tienen que ver, digamos, con aquellas condiciones que se ajustan, ¿verdad? Para poder responder a esas necesidades de los estudiantes. Y doy aquí, por ejemplo, digamos, señalo como dos ejemplos. Uno de los apoyos educativos, que creo que es como el más conocido, digamos, por la mayoría de estudiantes, es el que tiene que ver con el apoyo adicional, con el tiempo adicional. Entonces, el tiempo adicional va orientado precisamente a darle a ciertos estudiantes, digamos, una ampliación de ese tiempo con el fin de que puedan por ejemplo, resolver un examen. ¿Qué busca el tiempo adicional? Bueno, busca precisamente que el estudiante pueda equipararse en relación con el resto de sus compañeros. Y aquí tal vez sí quiero hacer como un señalamiento importante. El apoyo educativo puede ser el mismo para varios estudiantes, pero las razones de por qué damos este apoyo educativo de tiempo adicional es diferente. Quiero decir con esto, por ejemplo, un estudiante con discapacidad a nivel física, a nivel motora, ¿verdad? Que tiene movilidad reducida en miembros superiores, va a requerir tiempo adicional precisamente porque su velocidad de ejecución es muy lenta. De pronto, otro estudiante puede tener una condición emocional que hace que requiera ese tiempo precisamente, bueno, porque su condición hace que experimente altos niveles de ansiedad o porque, ¿verdad?, tiene algún tipo de medicación, por ejemplo, o porque, por ejemplo, también tiene algún tratamiento y eso hace que entonces su velocidad a nivel de procesamiento de la información sea menor y ahí el tiempo entra a jugar. Entonces, como les digo, el apoyo educativo puede ser el mismo, pero las razones de por qué se da son diferentes. Ese como para darles un ejemplo. Tenemos apoyos educativos a nivel material, que es todos aquellos apoyos que se hacen a nivel de materiales, a nivel incluso del espacio físico, ¿verdad? En donde lo que buscan precisamente es que el estudiante pueda acceder al proceso de aprendizaje y a las actividades universitarias. En este contexto en el que estamos, por ejemplo, es fundamental estas indicaciones que ya Camila les decía, o sea, hacer una presentación con fondo blanco y letras negras, ¿verdad? O viceversa, o no muy cargada, digamos, de cuestiones, digamos, ahí animadas o con diseños, ¿verdad? Que generan una serie de, digamos, como de distorsiones en la parte de percepción para algunos estudiantes, sobre todo para estudiantes con discapacidad visual, son, digamos, elementos esenciales y que se recomiendan también a este nivel, ¿verdad? Como les decía, va a variar de un estudiante a otro, pero siempre un poco la recomendación es partamos como de lo básico, porque en realidad esto va a funcionar para todo el mundo, ¿verdad? Quiero decir con esto, por ejemplo, que si tenemos una presentación y tiene muchos elementos animados, eso no le favorece a un estudiante que tiene una condición visual, pero tampoco le favorece a un estudiante, por ejemplo, que tiene una condición de déficit atencional. ¿Por qué? Porque se va a concentrar en esos elementos animados, ¿verdad? Y no le va a prestar atención, digamos, a la información más importante.
Y el último grupo que consideramos de los apoyos educativos son aquellos que tienen que ver con recursos a nivel personal, digamos, en este sentido que incluimos ahí. Incluimos todos aquellos recursos, digamos, humanos para poder acceder a las condiciones de igualdad, ¿verdad? En condiciones de igualdad y de equidad. Y también lo que buscan es que pueda haber un proceso de acceso al aprendizaje, a la información, a la comunicación. Doy aquí ejemplos. Desde el Departamento de Orientación y Psicología y específicamente, digamos, desde el PSED, ¿verdad? Desde el Programa de Servicios para Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas, en coordinación con el programa de tutorías estudiantiles, siempre coordinamos semestre a semestre la asignación de tutores individuales para algunos estudiantes, digamos que así lo consideramos. Esto lleva todo un proceso, digamos, de evaluación y determinación de que necesitan, digamos, este tipo de apoyo. Es el hermano menor, mi amor. ¿Verdad? Esa es una. Por otro lado, ay, perdón, alguien que me silencie el micrófono. Ok. Listo. Ok. Otro tipo, por ejemplo, de apoyos educativos, digamos, en este grupo, incluye también que se ha hecho, digamos, designar, digamos, lazarillos, lo que llamamos estudiantes lazarillos, sobre todo para que ayuden al estudiante, por ejemplo, a un estudiante ciego, a movilizarse dentro del campus tecnológico. O, por ejemplo, como sucedió el año pasado, ¿verdad? Un estudiante que es usuario de silla de ruedas, su silla de ruedas es eléctrica y a él se le descompuso y entonces pasó a una silla manual, pero además de eso, él no podía, digamos, como movilizarse por sus propios medios en la silla. Entonces hubo que hacer como un apoyo educativo ahí como emergente, ¿verdad? Y de contingencia, en donde se coordinaba con diferentes personas, diferentes estudiantes y diferentes personas para apoyar, para poder movilizarlo a las clases, devolverlo a residencias y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son como ese tipo de recursos. En otros casos hemos tenido, digamos, que designar estudiantes que cumplen un rol, lo que llamamos un rol de escribiente, que es, por ejemplo, que le tome los apuntes al estudiante, se los transcriba a computadora, porque el estudiante, por su condición de discapacidad física, no tiene, digamos, como esa posibilidad de tomar apuntes. Estos son, digamos, como los tres tipos de apoyo. Ahora, algo importante en esto, y tal vez sí indicarles que con los estudiantes que reciben apoyos educativos, también ya hicimos en la primera semana que se reanudó el curso lectivo en esta modalidad, hicimos también estas sesiones para explicarle la ruta, ¿verdad? O el ajuste que se iba a dar en la gestión de estos apoyos en esta modalidad, digamos, de aprendizaje. Pero si queremos, digamos, como repasar con ustedes, digamos, como la ruta desde el lado de ustedes, desde el lado docente, ¿verdad? Un poco. Entonces, lo primero que queremos sugerirles, ¿verdad? Es que revisen la boleta de apoyos educativos. En caso que ustedes no tengan esa boleta porque se les quedó en la universidad, se les quedó en el TEC o en cada uno de los campos o centros académicos, entonces es importante que se la soliciten a los estudiantes. En la misma línea, nosotros le dijimos a los estudiantes, mire, póngase en contacto con su docente y dígale, profesor, tiene la boleta, si no aquí yo se la envío, ¿verdad? Si el docente o el estudiante no tiene la boleta, pues nos la piden a nosotros y nosotros se las podemos enviar, ¿verdad? Entonces ese sería, digamos, como el paso número 1. El paso número 2 es hacer esa revisión de esa boleta y hacer una revisión en conjunto con el estudiante de cómo se van a aplicar esos apoyos educativos. Aquí hay que hacer una revisión importante porque, por ejemplo, no es lo mismo en la modalidad presencial que nosotros se hubiera recomendado un tiempo adicional, ¿verdad? Y el examen iba a ser presencial. Ahora, que estamos en esta modalidad, se recomienda, se mantiene el tiempo adicional, pero la evaluación va a ser, por ejemplo, en el gestor de actividades de aprendizaje del TEC Digital, que para eso, digamos, sí hay, digamos, que hacer una serie de ajustes y que por eso es que también hoy nos acompaña
Julia y nos acompaña Luis Esteban por si tuvieran como alguna duda en ese sentido de cómo hacerlo, que volvemos, como indicábamos antes, el TEC y el SEDA son nuestros asesores, digamos, en esa parte técnica y de planificación. Si se requiriera, porque de pronto se recomendó algún tipo de apoyo y no está como muy claro desde el estudiante o del docente, si ambas partes no logran, digamos, como decir, bueno, ¿cómo ajustamos este apoyo? Pues entonces ahí entramos los asesores psicoeducativos del PCED, del programa. ¿Por qué? Porque la idea es que entonces ustedes como docentes no soliciten esa asesoría, planificamos una reunión, lo analizamos y sobre eso establecemos acuerdos, ¿verdad? Entonces ese sería, digamos, como el paso número 2. En el paso número 3, pues ya sería propiamente, digamos, la aplicación de esos apoyos, ¿verdad? Si son para los exámenes sincrónicos, entonces, ¿cómo se va a manejar ese tiempo, ¿verdad? Si son para exámenes asincrónicos, ¿verdad? Entonces, la parte de que esté muy claro cómo está, digamos, esa parte de las instrucciones, de la hora en que se habilita un examen, de la hora en que se inhabilita, de cómo, de por cuál plataforma hay que entregarlo, o cómo lo quiere el profesor, o si hay formatos, ¿verdad? Para entregar, no sé, el examen, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y los apoyos educativos, pues obviamente se tienen que ajustar en función también de las herramientas. O sea, no es lo mismo de que se vaya a hacer la evaluación en el GAP, ¿verdad? O en el TEC digital, o que vayamos a utilizar alguna otra herramienta mediante el Teams, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un poco esto es muy importante porque dependiendo de las herramientas, pues así va a ser, digamos, como la necesidad del ajuste. Una vez que se aplican los apoyos, nosotros sí queremos como solicitarles que en la medida de lo posible le consulten a los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué tan efectivos fueron esos apoyos? Y cuando digo efectivos es si el apoyo se cumplió, ¿verdad? No entendamos efectividad como que es que el estudiante tiene que salir bien, porque en realidad ese es otro tema. O sea, el fin de los apoyos educativos no es que el estudiante salga bien, es que el estudiante esté en condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades en el proceso, digamos, de aprendizaje. Entonces, sí, digamos, un poco como preguntarle, ¿verdad? Ya, por ejemplo, les comento, un estudiante ya tuvo un examen en un curso, ¿verdad? El profesor ya lo evaluó y me dice, ya habíamos hecho, digamos, como una primera evaluación pequeña en la modalidad presencial, dice, y el resultado ahora fue totalmente diferente. Entonces se hizo una reunión y el profesor o el estudiante, un poco lo que comentaban, ¿verdad? Era que definitivamente la atención del estudiante, o sea, estar 2 horas, ¿verdad? Por la condición que él tiene. Es una persona que está con un tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Estar 2 horas frente a la computadora haciendo el examen y todo, para él es sumamente complicado. Entonces, ya se estableció, digamos, como el acuerdo para que las próximas evaluaciones, entonces el examen se haga de manera fragmentada. A esto me refiero, y reitero otra vez, de cuán importante es, ¿verdad? Que revisemos esa boleta para ver cuál es la condición. No es solamente decir, sí, requiere tiempo adicional. No, ¿verdad? Las razones por las cuales un estudiante necesita el apoyo educativo son diferentes. Y hacer los ajustes en caso necesario para las evaluaciones o los procesos metodológicos que vengan, digamos, en las sesiones siguientes, ¿verdad? Y en las semanas siguientes. Y por último, tal vez aquí como indicarles, ¿verdad? O sea, que en este proceso, y como ya los compañeros señalaban, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos todas las respuestas, nosotros estamos investigando, estamos buscando asesorarnos, ¿verdad? Hemos hecho revisión de literatura, de bibliografía, estamos, digamos, como vinculados a una red latinoamericana interuniversitaria donde también hacemos como consultas, ¿verdad? Sobre el aspecto de accesibilidad, pero por dicha, nosotros en el TEC tenemos el SEDA y tenemos el TEC digital, ¿verdad? Que han trabajado mucho sobre la parte del diseño instruccional, sobre la parte de accesibilidad, sobre la parte, digamos, de las herramientas y de las funcionalidades que ofrece el TEC digital, ¿verdad? Y que son ellos quienes nos pueden asesorar, ¿verdad? Sobre todo, digamos, estos aspectos, no solamente para evaluación, sino también para efectos de cómo, por ejemplo, configurar, digamos, el curso en el TEC digital o cómo organizar mejor, por ejemplo, los materiales que se suben al TEC digital. Ese tipo de cosas, digamos, son ellos, digamos, quienes pueden darnos como mayor información. Nosotros con esto, digamos, estaríamos como finalizando la información que queríamos compartirles
Y si quisiéramos entonces darles, digamos, como la oportunidad a ustedes de hacer todas las preguntas, consultas, comentarios que tengan al respecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario? O Julia, que si quisiera como aportar algo de ella desde el TEC Digital, que sé que también han hecho muchos espacios de capacitación. Hola. Hola, Julia. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros hemos estado dando varios talleres sobre muchos temas del TEC Digital e incluso en este momento estamos preparando un conjunto de tutoriales para que ustedes los puedan consultar. En cuanto a GAP, específicamente, una de las mayores consultas ha sido en relación con cómo manejar el tema del tiempo adicional para estudiantes que lo requieren. Y nuestra recomendación ha sido crear un subgrupo. Ponernos aquí a dar las instrucciones resultaría un poquillo complicado, por lo que entonces más bien, si alguno requiere, nos puede escribir directamente a la cuenta TEC-medio digital. Si alguien la puede escribir ahí, ya la están escribiendo, genial. Y específicamente le piden que les demos las instrucciones para esto. O sea, cómo crear la asignación GAP especial para ellos, cómo compartírsela, e inclusive cómo registrar la nota para que sea transparente para el estudiante. Entonces, tanto a Luis Esteban Vega como a mí nos pueden pedir esas indicaciones y se las podemos hacer llegar con todo gusto. En lo que los podamos apoyar, siempre haremos nuestro mejor esfuerzo por atenderlos y que ustedes estén tranquilos. Como decía ahora Catherine y los compañeros, ¿verdad? Todos a veces nos ponemos tensos frente a la cámara. No solo los estudiantes están en la misma situación, nosotros estamos igual, pero por favor cuenten con nosotros para lo que necesiten, podemos apoyarlos. Gracias. Gracias, Julia. No sé si alguien más quisiera como comentar. Luis Esteban, me parece. No. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Montserrat levantó la mano. Si querés, activas el... Sí, muchísimas gracias por la información y por todos los tips. Y yo creo que a más de uno aquí yo les he tocado la puerta para preguntarle cosas, así que yo creo que no se extrañan. Tengo una duda con respecto, o tal vez que me den una guía, mejor dicho, porque sí es cierto, como decía hace un rato Camila, que a veces tenemos a los estudiantes y no sabemos si nos están poniendo atención, si están entendiendo, y entonces a mí me queda esa duda de qué puedo hacer yo como profesora, ya no digo solo para los estudiantes con adecuación, sino también para los demás, porque sí me ha pasado que en algunos casos hay 2 o 3 que participan mucho de la clase, que siempre que pregunto algo responden, pero los demás es como el silencio sepulcral. Entonces no sé qué estrategias se pueden utilizar o qué recomiendan ustedes, que conocen mejor la parte psicológica de una persona, que nosotros como profesionales, profesores, que no es nuestro expertise, de hacer en esos casos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomiendan? ¿Quién va a dar primero? Fabián, y yo también tengo algunas ideas. Aquí es como, voy a tener claro es que si vamos a hacer una clase sincrónica, la clase sincrónica va a estar dividida en fragmentos. Y unos fragmentos donde yo voy dando información, pequeña información. Ojo, y aquí nosotros ya no estamos recomendando que esa clase sincrónica sea una clase presencial, sino que sea que les como planificamos todo el trabajo de semana del estudiante, donde previa a la clase tienen que leer cosas, hacer cosas, una pequeña evaluación, que tenga un mínimo de evaluación, un 1%. Si tenía un quiz planificado o una actividad X, mira, de este quiz va a ser una parte, te va a dividir entre, hay 3 sesiones antes de ese quiz, va a haber un porcentaje de actividades de preclase, evaluativas,
para que la gente se vea forzada, y es que lo que no se evalúa no se aprende, ¿verdad? Y si queremos que el estudiante vaya aprendiendo poco a poco, tenemos que insertarle actividades preclase de mero conocimiento, de comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces el estudiante cuando llega a la clase ya llega leído y llega con dudas, ¿verdad? El que lo hizo, si ya no lo hizo, pues nada podemos hacer. Pero además, eso vamos a fragmentar, digamos, si queremos hacer una clase de 50 minutos, que es lo que se recomendó, esos 50 minutos no tienen que ser chorreados. Puede ser que yo haga 10 minutos de una explicación, genere una actividad a través de que vean un video, que hagan en grupos una actividad y que suban eso a un repositorio. Puedo mandarles una pequeña actividad en Kahoot, una pequeña actividad en Socrative, ¿verdad? Entonces yo la atención del estudiante la estoy cambiando constantemente, entonces el estudiante va sintiendo que va avanzando. Y además, si esta actividad permite una realimentación de alguna forma, decir, bueno chicos, no, es que la respuesta correcta era esta. ¿Por qué puede ser esta la dificultad? ¿Quién contestó esto? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sí es esta la respuesta? ¿Quién entiende? Entonces hay un poco también el manejo de esa sincronía, ¿verdad? De la fragmentación en chunks, ¿verdad? Que cuando yo hablé de lo del portal del curso, es como fraccionar la información. Eso también aplica en mis clases sincrónicas. Entonces yo lo voy dando y voy incluyendo. Puede ser completar hay muchas herramientas, puede ser cosas del Gap, puede ser algo más sencillo, tal vez como un Google Docs, podría ser un Kahoot, podría ser, en fin, tantas cosas. Podría ser una reunión para que realicen un ejercicio en grupos, en parejas, a través de las sesiones, de las salas de trabajo grupal que hay, que yo le puedo programar tiempo. Digo, chicos, en tanto tiempo los estoy llamando, ¿verdad? Y los jala uno inmediatamente. Entonces, ellos cambian. Entonces, cuando cambia la atención, aumenta. Digamos, cuando cambia la foco de atención, aumenta la atención porque la persona está en un contexto diferente. ¿Qué es lo que pasa con solamente vernos a nosotros? Pues de 30 segundos después de que empieza una videoconferencia, la atención cae. Pero en cambio, si logramos tener a los estudiantes en un ritmo activo y que ellos van viendo un avance, se van sintiendo motivados. Eso por un lado. Después, por el otro, es que es un tema de cómo manejar una discusión. El chico necesito que se anoten aquí con sus nombres. Porque entonces yo no lanzo la pregunta, puedo empezar, la pregunta la tiro al aire, quien la agarra. Parte del arte de hacer preguntas y moderar una discusión es también inclusive moderar a los que participan mucho. Dice, no, vos no porque vos siempre participás. Necesito que fulano conteste. Y eso lo hacemos también en la clase presencial. Entonces la gente sabe y ve, chicos, y lo voy a hacer y avisarles. Y no es una amenaza, es como, chicos, necesito que todos participen. Entonces le voy a preguntar directamente a la persona. Si no contestan, o sea, y aprovechan la pregunta, que tal vez sí puedan saber la respuesta, se pueden arriesgar a que les toque una que no sepan. Entonces la gente, por lo menos mis estudiantes, dicen, oye, tengo que participar. Entonces van por lo menos con las respuestas fáciles. Y cuando ya tengo muchas, y yo no. Fulanito, menganito, ustedes no porque ya han contestado mucho. Los demás, ¿qué dicen? Entonces lanzo preguntas a quemarropa. Tratemos de que las preguntas no sean tan complicadas y no sea como, ¿usted qué piensa? No. Bueno, una pregunta, voy a escoger a alguien. A fulanito. Y fulanito, no, el que tiene camisa roja y no sé qué, por ejemplo. Es también una forma de hacer dinámica. Y también cuando yo puedo sentir que la discusión en clase va cayendo, puedo hacer tener recomendaciones, inclusive hacer preguntas provocativas, ¿verdad? Es como, ¿cómo se vería esto en un contexto laboral? O sea, que también que le ponga a la persona como, repítame lo que acabo de decir. No, o sea, que sean preguntas que los confronten a situaciones complicadas de la vida real, de la vida cotidiana. Pueden ser dilemas éticos, puede ser donde aquello es un dilema que resuelvo a favor del, digamos, si es una cuestión de empleo, si refiero a favor de la empresa o a favor del empleado, ¿verdad? Si es una cuestión como de diseño, ¿cómo se diseñaría esto en el espacio? ¿Verdad? Es como que están preguntando entonces también que saquen al estudiante como, teoría, sino, sí, como algo como, por ejemplo, yo a mis estudiantes a veces les digo, cuando yo doy el curso de desarrollo humano, ¿cómo estudiaríamos el desarrollo de un alien que viene al país a visitar, al mundo, a la Tierra a visitarnos? Entonces, ¿qué implica? ¿Habla como nosotros? ¿Cómo sabemos que habla o que no habla? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo enfrentaríamos una situación completamente absurda, pero a partir del conocimiento que tenemos? ¿Verdad? Entonces, eso refleja que la persona sabe como, ok, si el conocimiento del desarrollo humano implica, bueno, ¿cómo se reproduce? ¿Qué implica? ¿Qué condiciones ambientales afectan el desarrollo de los seres humanos? ¿Afecta a esa persona, a este ser extraterrestre? Las condiciones de nuestro planeta, ¿cómo sabemos cuál es su desarrollo funcional? ¿Lo vamos a operar
vamos a abrir para saber cómo funciona. ¿Qué implicación ética tiene eso, verdad? ¿Por qué no lo hacemos con los seres humanos y con un ser extraterrestre lo haríamos? Entonces, esas situaciones también como llaman la atención pero quiere como planificarlo un poquito antes, como cuál sería una situación extrema o aplicable o demandante a nivel laboral donde se aplica eso. Entonces el estudiante dice como, ya tiene que hacer una aplicación, hacer una transferencia de conocimiento, no solamente de que me cuente y me hable, sino que transfiera. Y uno puede decir, puede hacerme preguntas para contestar su pregunta, ¿verdad? Es como, entonces hace uno un diálogo mediado con el estudiante y eso ayuda a todos los demás, inclusive podrían participar más, podría abrirse el chat y bueno, si alguien quiere aplicar, completar algo, escríbalo rápidamente en el chat y si me llama la atención yo le doy la palabra. Entonces generamos eso, pero eso hay que planificarlo en cierta forma, hay que practicarlo. Anímense. Cuando ya uno va viendo los resultados, uno va encontrando cuáles son las mejores preguntas, cuáles son las formas para hacerlo. Y van a ver los buenos resultados, porque los estudiantes van viendo que aquí en esta clase sincrónica se viene a participar. Porque y también tenemos que ser conscientes, si hasta la fecha hemos hecho clases sincrónicas donde nos vienen a escuchar y escuchar y escuchar, están sentados en esta galleta. Entonces hay que empezar a explicitar que aquí en adelante, muchachos, voy a hacer preguntas en clase y espero de ustedes eso. Nuestra expectativa de ellos también tiene que ser clara. Y cuando vayan viendo que eso que yo no solo amenazante, sino como entretenido y que genera más preguntas, genera discusión y genera ganas de participar, los chicos van saliendo poco a poco. Pero sean pacientes, porque no va a pasar de la noche a la mañana. Unas 3 o 4 clases, ya los chicos van sintiendo como aquí se viene a hablar y a participar. Y que sientan seguros de que si uno dice, mira, no, tu respuesta no es la adecuada, casi, o si uno también les dice, si no lo llegan completamente, dice, bien, hasta esa parte está bien, ¿alguien más que nos pueda apartar? Entonces también damos feedback de si la gente está entendiendo o no. O si alguien contesta equivocado, me dice, no, esa no es la respuesta. ¿Alguien más? Gracias, pero no es la respuesta. ¿Verdad? Entonces también decimos como, no importa, pues te equivocaste, pero no implicó nada. Nada más como, el profesor dijo, no es la respuesta y gracias por participar. Pasamos al siguiente. Entonces también la gente siente como que dije, no me pasó nada, me equivoqué, no me pasó nada. Voy a seguir participando. Acá decimos, no, mal la respuesta, equivocada, no entendiste nada. Ahí completamente lo cortamos. Entonces también es un tema de cómo nosotros abrimos esos canales de comunicación. Y tenemos que hacer, si van a grabar sus clases, revísense cómo están ustedes. Algo que pasa muy frecuentemente es, lanzamos preguntas y las contestamos nosotros o lanzamos otra pregunta sin contestar la anterior. Frecuentemente pasa. Entonces, de nada sirve la primera y la segunda posiblemente tampoco porque la gente está pensando en la anterior. Dice, ¿y la otra? Y entonces se quedan pensando en cuál contestar o por qué no contestó a la otra o porque les parece importante o era su duda y se entonces, es una cuestión de manejo de la discusión en clase. Ay, muchas gracias. No sé, Camila, si tenías algo más que decir. No, quiero decir, ya Fabián lo abarcó. Sí, no sé si por temas de tiempo, quiero decir, tal vez podemos ir cerrando el espacio. Sin embargo, que sepan, bueno, ya les queda ahí pues el correo del TEC Digital, digamos, tal vez por ahí, Fabián, no sé si podés agregar ahorita así en una carrerita en el chat como alguno de los nombres que acabas de mencionar de las herramientas que los profesores podrían empezar ahí como a travesear, digamos, para esto de las actividades. También ahí van a quedar nuestros correos, digamos, por si tuvieran como alguna duda o alguna inquietud particular. Camila, perdón. Más bien, si me dejan el correo, yo se los paso porque inclusive les puedo pasar un documento de cómo, sobre el arte de hacer preguntas y el manejo de las discusiones, de un señor CAE, muy bueno. Entonces los podría pasar. Ok, entonces no sé si antes de retirarse, sí pueden escribir por ahí el correíto para que Fabián les pueda mandar la información. Y tal vez ahí pues mientras van escribiendo sus correos, pues agradecerles a los compañeros del TEC Digital, a Luis Esteban, a Julia, a Fabián y a Catherine, digamos, por el espacio, pero especialmente a ustedes, pues que tienen el interés, digamos, de que sigamos aprendiendo juntos y de que sigamos buscando, ¿verdad?, como nuevas alternativas, digamos, para ser docente y también para llegarle a nuestros estudiantes.
Entonces, bueno, por lo menos de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y les agradecemos si pueden decirle a otros profesores que nos acompañen el próximo martes. Martes. ¿Verdad? A la misma hora. A la misma hora. Exacto, y muchísimas gracias a todos los que vinieron. Y sí, apenas tengan material se los hago llegar, y agradecer a los compañeros del DOC por la invitación, a los compañeros de Digital, que siempre, cualquiera del DOC les pide ayuda, ellos están ahí para acompañarnos. Y muy feliz tarde a todos y provecho de nuestro almuerzo. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.